Buenos días, queridos hermanos. Es una alegría vernos una vez más por el Zoom y más que todo también para alabar y glorificar a Papito Dios. Yo sé que el día que venga nuestro Señor Jesucristo será glorioso, hermoso y justamente será como este día. Un poco nerviosos, un poco alegres, un poco gozosos. Va a haber de muchas emociones. Pero qué hermoso porque el primer día de la semana también muestra esas características. Quiero leerles en Apocalipsis. ¿Se recuerdan cuando estudiamos este libro? Capítulo 22, el último capítulo de Apocalipsis, leyendo del versículo 12, 13 y 14, dicen algo hermoso. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Ese día será glorioso, ese día será hermoso y veremos al alfa y el omega. Y nosotros que hemos lavado nuestras ropas, es una práctica lo que hacemos el primer día de la semana, edificarnos entre semana también. Y qué lindo vernos como iglesia reunidos para glorificar el nombre de Papito Dios en Cristo Jesús y también para tener comunión entre nosotros y edificarnos. Bendiciones para los hermanos que nos siguen por el Facebook o las personas o amigos que también nos ven. Sean bendecidos en sus casas. En esta linda mañana, nuestro hermano Eric nos va a animar con las alabanzas, ¿sí? Él va a dirigirnos desde su casa, pero nosotros en nuestras casas cantemos de todo corazón. Nuestro hermano Freddy va a administrar la cena y también la ofrenda, ¿sí? Es un tiempo para meditar. Y Papito Dios ha escogido a nuestro hermano Gerardo para hablarnos de su palabra, ¿sí? Vamos a ponernos en manos de él para que administre este tiempo de la manera como él le gusta, en orden y decentemente, conforme a su palabra, según su voluntad. Oremos, por favor. Papito Dios que está en los cielos, permítanos llegar al trono de su gracia y no por nuestros méritos. Los méritos de nuestro Señor Jesucristo, Padre, nos hacen partícipe de esta bendición tan grande, de conversar con usted. En esta linda mañana, mi Dios, primer día de la semana, queremos ponernos en sus manos para que sea usted a través de su Espíritu quien administre todo lo que vayamos a hacer, mi Dios. Gracias por bendecir nuestros corazones, nuestros pensamientos, que esto, Padre, lo podamos guardar en ellos, llevarlo por la práctica, mi Dios, y también crecer a la estatura de su Hijo amado Cristo Jesús. Bendiga a mis hermanos Eric, Freddy y Gerardo. Sea usted, Padre, quien nos guíe conforme a su espíritu. Ponga palabras de sabiduría y ese ánimo que necesita mi Dios para transmitirlo, mi Dios, a su iglesia, a su cuerpo. Hoy día, mi Dios, queremos ir edificados, fortalecidos para enfrentar una semana más y seguir, Padre, según sus designios en este camino que nos guía al cielo, bendito Dios. Gracias por la vida de mis hermanos aquí presentes. En cada uno de sus hogares, mi Dios, sea usted quien los bendiga. Provéales, guárdales, cuídeles, mi Dios, y sígales bendiciendo con sus presencias en sus vidas. Papito Dios, gracias por nuestro Señor Jesucristo. Hoy día queremos recordar que un día Él murió por nosotros y nos ha hecho partícipe de su reino y también, Padre, parte de su obra. Querido Dios, gracias por amarnos y bendecirnos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Le dejamos con nuestro hermano Eric, por favor. Hermanos, buenos días a todos, sean todos bienvenidos. Vamos a empezar cantando Busca primero el reino de Dios. Cantemos. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todas las cosas se te añadirán. Canten, aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda
reunimos en el monte. Nos reunimos en el monte, ante el trono del Señor, con corazones muy humildes, al ofrecer una canción, gloria, honra y dominio al Señor, a nuestro Dios. Oh, aleluya, aleluya. Cantemos, redimidos hoy. Nos reunimos en el monte, ante el trono del Señor, con corazones muy humildes, al ofrecer una canción, gloria, honra y dominio al Señor, a nuestro Dios. Oh, aleluya, aleluya. Cantemos, redimidos hoy. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo, 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 de gloria en gloria. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Cuán glorioso será ese día. Cuán glorioso será ese día cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, nos iremos todos con el Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador.
Esperamos ese día glorioso para ir al encuentro del Señor, donde todo será color de rosa en el cielo con nuestro Salvador. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, la esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Amén. Buenos días, iglesia. Hoy tenemos otra vez, como cada primer día de la semana, el agrado de participar, de recordar esa entrega de amor de nuestro Señor, de nuestro Padre, eh, para toda la humanidad, ¿no? Vamos a iniciar este momento con una oración. Cerremos nuestros ojos y oremos. Gracias, Dios Todopoderoso, por esta mañana. Gracias, Padre de infinita misericordia. Gracias, Padre de infinito amor. Gracias porque hace ya aproximadamente 2000 años, mi Dios, enviaste a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a que muriera por nosotros, a que muriera por tus hijos e hijas que iban a venir en todos estos años, mi Dios. Gracias porque a tu pacto, el pacto sagrado de salvación, se extendió a todas las naciones. Y hoy tenemos el privilegio de ser parte de ese pueblo, de tu pueblo, mi Dios. Fuimos comprados con sangre, mi Dios, y queremos hoy recordar en nuestras mentes, en nuestros corazones, esa entrega del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Guía este momento, apártanos de cualquier distracción para hacerlo como con la debida reverencia, mi Padre, Dios Todopoderoso. Guía este momento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a, a leer. Vamos todos a leer desde Lucas 22, ¿sí? 1, Lucas 22, 1. Leo, ¿ya? Dice así. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llamaba la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron darle dinero. Y él se comprometió y buscaba la oportunidad de entregárselos a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparaos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta su casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa. El Señor te dice, ¿dónde está el aposento? ¿Dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí.
Fueron entonces y hallaron como se les había dicho, y prepararon la Pascua. Como era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copia, dio gracias y dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no comeré más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. En estas secciones, en estas partes de versículos, quería recordar un poco que el preparativo de la cena, vemos como no fue algo eh, que para Jesucristo fue improvisado. Ya desde un inicio, ya sabía que tenía que enviarle a hacer a sus discípulos. Envió nada más y nada menos que a Pedro y a Juan, dos de sus discípulos, digamos que se conocen como discípulos mayores también, ¿no? A ellos. Entonces, entre ellos, sabemos que fue una responsabilidad el preparar la cena, no fue improvisado. Vemos que también Jesucristo manifiesta cuánto he deseado compartir esta cena con usted. Entonces, hoy también queremos recordar lo importante que es la cena, lo importante que es prepararla, el poder compartirla domingo a domingo, ya como lo hemos visto en otros textos, que cada primer día de la semana se reunían los hermanos para partir el pan. Y la importancia, ¿no?, de recordar que es su cuerpo, lo que estamos eh, lo que estamos participando hoy, ¿no? Es una referencia a su cuerpo y es una referencia a su sangre. Vamos a orar por el pan. Gracias, Padre de la Gloria, por este pan. Gracias por esta cena apreciada que nuestro Señor Jesucristo, mi Dios, también deseaba con ansias participar con sus discípulos. Gracias porque la dejó establecida para que nosotros la recordáramos de domingo a domingo, de año en año, de siglo en siglo hasta nuestros días, Padre. Gracias porque tenemos el placer, el privilegio de recordar esa entrega de ese cuerpo que fue molido y fue lacerado, que fue golpeado, que fue humillado por nosotros. Gracias, Padre, bendice este momento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden participar del pan, hermanos. En el versículo 19 dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Podemos participar mientras meditamos unos momentos. Amén. El 20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. También vamos a orar y a meditar por el jugo de uva en este momento, que representa esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que derramó su vida, la derramó para comprarnos, ¿sí? Vamos a orar. Gracias, Dios Todopoderoso, por esta mañana. Gracias, Padre amado, porque, mi Dios, nosotros sin ser dignos, nosotros sin hacer méritos, Padre, tú te has acercado a nosotros, enviando a tu Hijo, a nuestro Señor Jesús, para que entregara su vida por la nuestra, para que derramara su sangre por la nuestra. Mi Dios, para clavar en la cruz nuestra sentencia, Padre. Gracias porque hoy somos parte de tu pueblo, gracias a ese nuevo pacto, a esa entrega, mi Dios, de nuestro Señor Jesucristo.
Bendite, mi Dios, este jugo de uva que representa esa sangre preciosa de nuestro Señor. Eh, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Participemos mientras meditamos también un momento, hermanos. Gracias a Dios por este momento. Eh, bueno, continuando con el orden de nuestra reunión, vamos a pasar a otro punto también importante que hacemos o recordamos semanalmente, semana a semana, que es las ofrendas. En este momento quisiera que leyéramos Hechos 20, 34 y 35. Y dice así. Aquí viene hablando el apóstol Pablo, ¿ya? Haciendo eh, diciendo con respecto a cómo venía trabajando, ¿no? Cómo venía enseñando, cómo venía dando el ejemplo, ¿ya? Dice el 34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sí? Entonces, hoy quisiera recordar esto, el trabajo de Pablo. Vemos que Pablo siempre se esforzó, ¿no? A pesar de que tenía, digamos, ciertos derechos como apóstol, ¿ya? Como anciano, como líder, ¿no? De la iglesia, vemos que él venía trabajando con sus manos porque entendía y profundizaba y digamos, vivía lo que él expresó, ¿no? Más bienaventurado es dar que recibir. Muchas veces nosotros recibimos de Dios semanalmente o quincenal o mensualmente de sus bendiciones, ya, materiales, eh, y muchas veces no queda solo allí, ¿no? En recibir. Pero el día de hoy quiero recordar que es más bienaventurado dar que recibir, que esas bendiciones que Dios nos da eh, sean de bendiciones para que nosotros podamos bendecir a otros, ¿sí? Quería también recordar un poco Lucas 8, ¿ya? Lucas 8:1, eh, y entender cómo estas mujeres que habla de Lucas 8:1 entendían también eso, esa bienaventuranza, ¿no? Esa dádiva, dice Lucas 8, leo. Los siguientes días Jesús fue por muchos pueblos y ciudades anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Con Jesús andaban también sus 12 discípulos y muchas mujeres. Estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y sus discípulos. A algunas de ellas Jesús les había sanado de diferentes enfermedades y de los espíritus malos. Entre esas mujeres estaba María, a la que llamaba Magdalena, que antes había tenido 7 demonios. También estaba Juana y Susana. Juana era la esposa de Cusa, el administrador del rey de Antipas. Entonces, con este texto yo me imagino, ¿no? El gozo de estas mujeres de poder participar, de poder ayudar al reino de Dios y su justicia con los bienes que Dios les daba, ¿no? Entonces, hoy, el día de hoy, quiero recordar eso, que es más bienaventurado dar que recibir. Y cuánto más si nosotros apoyamos con nuestros recursos, con lo que Dios nos da, a la obra a la que fuimos encomendados, a la obra principal para la que nosotros estamos aquí en la tierra, que es el reino de Dios y su justicia. Oremos por esas ofrendas que apartamos, por esas ofrendas que podemos compartir para el reino de Dios. Y si no, bueno, no gozamos de bienes, oremos para que Dios nos permita eh, tener recursos con que compartir. ¿Sí? Oremos. Gracias, Dios Todopoderoso, por esta mañana, por este mes, por este día.
Gracias por tu misericordia, por tu amor, mi Dios. Gracias porque primeramente nos diste un don preciado que es de la salvación, pero también, mi Dios, como hijos tuyos, nos das de el resto de las cosas que necesitamos, de las cosas materiales. Gracias, Padre, porque no nos desamparas y nos ayudas. Pero también queremos darte gracias porque podemos y tenemos el privilegio, mi Dios, de dar y poder de compartir, Padre, para poder cumplir esa misión que nos has encomendado. La misión, Padre, de expandir el reino de Dios y tu justicia con estas ofrendas, mi Dios, que lleguen con olor fragante ante ti, que sean de bendiciones, para cubrir también necesidades, mi Dios, de tus santos, de tu iglesia, para como unidad apoyarnos los unos a los otros. Bendice, mi Dios, estas ofrendas que se apartan para este fin noble, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, eh, hermanas y hermanos, por este momento. Continuamos con el orden. Gracias, Freddy. Vamos a continuar con dos cánticos más y para que nuestro hermano Gerardo se vaya preparando para el mensaje de este día. Vamos a cantar, he decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado, la vida vieja ya la he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Caminando. Mientras caminamos aquí en esta tierra, rumbo a la patria celestial, a nuestro hogar celestial. Gozándome yo voy al hogar celestial, caminando, caminando, pues no me importa ya el placer terrenal, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando, para aquel hogar donde está Jesús. Caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Yo quiero pecadores conmigo llevar, caminando, caminando, que en Cristo puedan ellos salud encontrar, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando, para aquel hogar donde está Jesús. Caminando, caminando, de la mano del Señor Jesús. Y entonces con mi Cristo por siempre estaré, caminando, caminando. Su nombre sacrosanto yo alabaré, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando, para aquel hogar donde está Jesús. Caminando, caminando, de la mano del Señor Jesús.
¿Cómo están mis hermanos? Muy buenos días. Que Dios los bendiga. Les pido por favor que me acompañen en palabra de oración para que sea Dios quien nos guíe en este tiempo, en esta mañana. Oremos por favor, ¿sí? Amado Dios, papito bueno, papito lindo, le damos infinitas gracias, mi Dios, por su amor, por su misericordia, Padre. Gracias, papito bueno, por permitir, mi Dios, que estemos con vida, con salud, papito, que estemos, mi Dios, reunidos, Padre, en este tiempo, en este momento, mi Dios, este grupo de seres humanos, este grupo de hijos e hijas tuyas, mi Dios, que estamos aquí, Padre, adorándolo, mi Dios, alabándolo, mi Dios, anhelando que todo lo que estemos haciendo, Padre, esté subiendo con ese olor grato, Padre. Reconocemos, mi Dios, quiénes somos nosotros, y reconocemos, Padre, el sacrificio de Cristo Jesús en nuestras vidas, mi Dios. Reconocemos su obra, Padre. Queremos ser mejores para usted, mi Dios. Queremos adorarlo cada vez más de mejor manera. Queremos honrarlo cada vez más, mi Dios, y de mejor manera, papito bueno, sea usted con cada uno de nosotros en este tiempo, mi Dios, que su palabra sea de ánimo, de edificación, que su palabra, mi Dios, por medio de la obra del Espíritu Santo, llegue a nuestras mentes y corazones, Padre, que sea entendida, que sea comprendida, papito bueno. Y le clamo, mi Dios, de manera especial para que sea usted poniendo palabras de fácil entendimiento, mi Dios, en mi boca, Padre, para que aquella palabra, mi Dios, que su palabra en esta mañana nos va a dar, sea dada con absoluta claridad, papito bueno. Gracias por tanto amor, mi Dios, gracias por tanta misericordia de su parte en nuestras vidas, mi Dios, y que ese tiempo, Padre, sea un tiempo en el cual también lo podamos honrar. Le pedimos y le agradecemos todo esto, papito bueno, en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Eso, mis hermanazos. Y hermanazas también, ¿no? No hay que hacer distinción de género. Ok. Quiero que por un segundo, por un momento, cada uno de los que estamos aquí, en este caso ustedes, cierren sus ojitos, ¿cierto? En primer lugar, vean esa imagen, ¿cierto? Ahí, ¿qué cosa vemos? Vemos a un caballero, vemos a una dama también, que están mirando para arriba, ¿no? Pero, como ustedes saben, esas miradas no son de que están viendo algo arriba, ¿no? Sino que están soñando, ¿ok? Con esa imagen, con eso, quiero por favor que cada uno de ustedes cierre sus ojos. A ver, voy a ver si están todos con los ojos cerrados. Ok. Y quiero que en este momento que están con los ojos cerrados cada uno de ustedes, se imaginen cómo serían ustedes si en estos momentos la obra de Cristo Jesús ha terminado en sus vidas. ¿Cómo sería Eric? ¿Cómo sería la hermana Cecilia? ¿Cómo sería Jimmy? ¿Cómo sería nuestra hermana Marta? ¿Nuestro hermano Dani? ¿Cómo sería Jogle, Freddy, Alejandra? Si estuvieran comportándose ya, si estuvieran pensando, sintiendo, como realmente Dios quiere que ustedes piensen, sientan y hablen y actúen. ¿Cómo sería el día de hoy ver a Rosana, a Anaís, a Alex, a nuestra hermana Marta Romero, si ya se viera reflejado realmente esa imagen final que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros en Cristo Jesús? Si nos ocurrieran los problemas que nos ocurren día a día, ¿reaccionaríamos igual? ¿Nuestros días empezarían de la misma manera? ¿Nos levantaríamos y haríamos lo mismo que hacemos en cada uno de nuestros días? Piensen, sueñen, imagínense que a partir del día de mañana, cada uno de nosotros se empieza a comportar, empieza a pensar, empieza a sentir como realmente Dios quiere y como Dios nos manifiesta en cada una de sus palabras. Abran sus ojos, mis hermanos, y quiero escuchar a dos personas solamente. Mano Jimmy, ¿qué tal? ¿Qué tal esa imagen que vio? Hermosa, hermosa. Pero, ¿por qué hermosa? ¿Porque estaba usted o por qué? Confiese. Las dos cosas.
Ah, Haga. la humildad, la humildad, la humildad. Eh, ¿Por qué? A ver. pude ver mucho más gozo del que ahora siento, pude ver mucho más gozo porque vivir como Dios quiere es como llegar al éxito de nuestra vida espiritual. Levantarnos ya no como antes, con preocupaciones, angustias o necesidades, o andar así como tenso de tengo que hacer esto, tengo que hacer. No, me levanto, me pongo a orar, a conversar con Papito Dios, dejar en sus manos mi vida, que haga su voluntad. Y si se presenta un obstáculo en mi vida, algo difícil, Él va a tener la bondad y las herramientas para brindármela y poder resolver. Yo creo que eso es el éxito de nuestra vida espiritual, de vivir así. Y muchas veces nos sentimos angustiados por los obstáculos que se van a presentar. Pero la verdad, cuando uno aprende a vivir como Dios quiere, es mucho mejor nuestra vida en este mundo. Amén, amén. Gracias, hermana Soyim. Quiero pedirle a Jogle, si fuera tan amable, y nos comente un poquito de esa imagen. ¿Qué tal la imagen, Jogle? ¿Cómo se veía? ¿Se veía bien o se veía media, media esa imagen, Jogle? No sé si soy yo, pero yo no lo escucho. Se veía bien, se veía bien. Ok. Sí, hay problemas ahí, problemas técnicos. Pero no se preocupe, a veces pasa, a veces pasa. Vamos a preguntarle a la hermana Marta. Hermana Marta, colabórenos. ¿Cómo se veía esa imagen? ¿Cómo será, cómo será en los cielos cuando venga Jesucristo? Estaremos bien preparados, ¿no? Y dejando todas las cargas en manos de Dios. Comenzar con Dios, hacerlas en el cuarto. No estamos todavía preparados. ¿Cómo será? Eso es la verdad. Ya, ok, hermanita. Pregunta general para todos, ¿no? Solamente para que la respondan cada uno en su mente y en su corazón. ¿Sería igual? ¿Nos levantaríamos a la misma hora? ¿Apenas nos levantaríamos, haríamos lo mismo que hacemos al día de hoy? ¿Nuestras prioridades serían las mismas? ¿Nuestros pensamientos serían los mismos? Yo creo que no. Es más, estoy seguro que no. En cada uno de nosotros podemos de una u otra manera reconocer que en ese momento, cuando podamos realmente reflejar en su plenitud la imagen de Cristo Jesús, habrían cosas distintas en nuestras vidas, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros leímos un libro, o algunos capítulos de un libro que se llama Como Jesús, del autor Mas Lucado. Y justamente en el capítulo 1 hablaba de eso, ¿no? Hablaba de cuán distinto sería, ¿no? En este caso, el autor hablaba acerca de hacer un trasplante de corazón. Y decía el autor, ¿qué pasaría si, por ejemplo, a Gerardo le hacen un trasplante de corazón y le quitan el corazón de Gerardo y le ponen el corazón de Jesús? Al día siguiente, ya una vez que esté recuperado de la cirugía y todo eso, pensaría lo mismo, actuaría de la misma manera, tendría las mismas prioridades. Pues lamentablemente y obviamente no sería igual, sería obviamente mucho, 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 pero mucho, muchísimo mejor. Entonces, el anhelo que Dios tiene para cada uno de nosotros es ese, ¿no? Que lleguemos a reflejar plenamente la imagen de Cristo Jesús. Y la palabra de Dios nos muestra en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1, dice: por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos estorba, que nos molesta, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Ok?
La palabra de Dios en varios versículos hace una comparación, ¿cierto?, acerca de la vida de cristiano como una carrera. Y a nosotros seguramente, pues como seres humanos, nos gustaría que esta carrera sea cuesta abajo, ¿no? O sea, así inclinado hacia abajo, ¿no? Uno quiera o no quiera, uno baja nomás, ¿no? A nosotros nos gustaría que sea así, pero no es así, ¿cierto? No es así. Punto 1. Punto 2, esta carrera tampoco no es a nivel plano, por decirlo de alguna manera, o para algunos, como en mi caso, no es tampoco muchas veces a nivel del mar, ¿no? Donde uno también puede correr con mayor facilidad. Aquí en la altura como que se hace más complicado. Y tampoco no es en un circuito así, de la misma manera. Lamentablemente, dentro de esta carrera en la cual cada uno de nosotros tenemos, es una carrera que tiene obstáculos, ¿cierto? Que tiene obstáculos como estos, ¿cierto? Como esa carrera que hacen a veces en las Olimpiadas, ¿no? Que hacen en las Olimpiadas con obstáculos, ¿no? Con vallas, como les dicen, técnicamente. Y nosotros dentro de nuestro crecimiento espiritual, dentro de nuestra vida espiritual, también cada uno de nosotros enfrenta distintos y diferentes obstáculos. Y en esta mañana justamente vamos a abordar este aspecto. Vamos a hablar de 3 principalmente, después vamos a comentar otros 4, pero la idea es que cada uno de nosotros se mire hacia adentro, ¿no? Que mire a sí mismo y trate de, en este tiempo, en esta mañana, de identificar cuáles son esos obstáculos que de repente están justamente trabando su crecimiento. Quiero ser bastante enfático en esto y decir que con lo que vamos a manifestar no quiero decir que cada uno de nosotros no haya crecido espiritualmente. Por supuesto que no. Pero si pudiéramos superar cada uno de estos obstáculos, estoy más que seguro, mis queridos hermanos, hermanas y personas que nos están oyendo, que la distancia que hubiéramos avanzado sería mucho mayor. Que el crecimiento que podríamos tener para nuestro Padre Celestial sería mucho mayor. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es este primer obstáculo que vamos a ver? No se los voy a decir, vamos a ver en la palabra de Dios qué es lo que nos tiene para nosotros. Vamos a Josué, vamos a ver algunos textos de varios libros en esta mañana. Vamos a Josué, por favor. Josué capítulo 7, versículo del 1 al 23 en esta primera parte, ¿sí? Libro de Josué, capítulo 7, versículo del 1 al 23. Josué es el primer libro después del Pentateuco, ¿no? Es decir, el 6º libro de la Biblia allá en el Antiguo Testamento. Josué capítulo 7, versículo 1. Vamos a empezar con el versículo 1, dice: pero los hijos de Israel cometieron una grave falta, porque Acán, que era de la tribu de Judá, tomó de lo que estaba bajo maldición, y el Señor se enojó contra todo el pueblo. Acán era hijo de Carmi, nieto de Zabdi y bisnieto de Serah. Ok. Cuando uno empieza leyendo esta parte, como que es media confusa, ¿no? Y más aún, si lo leemos en la versión Reina Valera, ¿no? Quiero buscarlo rápidamente. Allá en la Reina Valera del 60, vamos a leer en Josué capítulo 7, porque es más complejo las palabras que utiliza. Dice así: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Ok? Entonces es medio complejo porque habla de la prevaricación, del anatema, y que muchas veces son cosas que no entendemos, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es prevaricación? Aquí en la Reina Valera contemporánea lo traducen como una falta grave, una grave falta. Puntualmente, prevaricación en otros pasajes de la Escritura es traición. ¿Sí? Traición. Entonces,
podríamos decir que los hijos de Israel cometieron una traición en cuanto al anatema. ¿Qué cosa es el anatema? Lo que ha sido maldito, lo que está bajo maldición. ¿Ok? Entonces, los hijos de Israel cometieron una traición en cuanto a algo que estaba bajo maldición. En el capítulo 6, la palabra de Dios de Josué nos narra acerca de una historia súper conocida por cada uno de nosotros, que es la toma de Jericó. ¿Se acuerdan la toma de Jericó, cierto? Donde Dios le da la indicación a Josué para que tomen Jericó. ¿Quién estaba en Jericó? Rahab, ¿cierto? Donde fueron los espías, donde Rahab los escondió y después les permitió escapar, y a través de este acto, Rahab conversó con ellos y acordó que la iban a ella y a toda su familia a librar, ¿no? de la muerte que iban a tener todos los de Jericó. Entonces, recuerdan, ¿no? Esta toma de Jericó, una vuelta un día, al segundo día otra vuelta, ¿cierto? Y el séptimo día 7 vueltas, tenían que gritar, y los muros de Jericó se cayeron, y a partir de allí pudieron vencer a los de Jericó. Ahora, el énfasis, para poder entender un poquito más Josué capítulo 7, está en el versículo 18 y 19 de Josué 6. Josué 6, versículos 18 y 19, dice así: y ustedes tengan cuidado de no caer bajo condenación. No toquen ni tomen nada de lo que está bajo maldición, para que el campamento de Israel no sea destruido y perturbado. Todo lo que sea de plata y oro y los utensilios de bronce y de hierro se consagrarán al Señor y entrarán en su tesoro. Es decir, cuando fueron a tomar Jericó, tenían que hacer todo lo que les había instruido Josué, lo que les estaba ordenando, y también tenían que tener cuidado de no tomar nada. Todo lo valioso iba a ir para el Señor. ¿Ok? Pero capítulo 7, versículo 1 dice que no fue así, que cometieron una grave falta. ¿Cuál fue esta grave falta? Leamos el resto del capítulo 7. Poco después, Josué envió a varios hombres de Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Abem, al oriente de Betel, y les dijo: vayan y hagan un reconocimiento de la tierra de Jai. Y ellos fueron a reconocer el terreno. Cuando regresaron, le dijeron a Josué: no es necesario que todo el pueblo se fatigue. Bastará con que vayan 2,000 o 3,000 hombres. Ellos podrán derrotar a Jai, porque los de allí son pocos. Así que los que fueron a atacar a Jai eran como 3,000 hombres, pero fueron derrotados y tuvieron que salir huyendo de allí. Los habitantes de Jai mataron a 36 hombres, y a los demás los persiguieron hasta las canteras y los derrotaron en la bajada. Y cuando el pueblo supo de esto, su ánimo desfalleció y se escurrió como agua. ¿Ok? Miren lo que está sucediendo, ¿no? El pueblo de Israel estaba tan tranquilo, tan seguro, tan confiado en que iban a vencer, por lo que habían visto, por lo que acababan de ver de la manifestación de Dios, del poder de Dios sobre ellos para derrotar en Jericó, que cuando vieron a los de Jai dijeron: con 2,000 o 3,000 es suficiente, no hay problema, nosotros les ganamos. Pero lamentablemente, estos pocos de Jai, que el texto no lo manifiesta, los terminaron derrotando, matando a 36 israelitas y haciendo huir al resto del ejército. Ahora, ¿se imaginan ustedes qué cosa pasó aquí? ¿Qué cosa fue la respuesta que tuvo Josué? Josué, imagínense en la mente de Josué: pero si Dios acaba de manifestarse tan grande y poderosamente en nuestras vidas aquí en Jericó, y ahora contra este puñado de personas de Jai, nos terminan venciendo. ¿Cuál es la respuesta de Josué? Versículo 6 al 9. Dice así: entonces Josué se rasgó la ropa, y tanto él como los ancianos de Israel se echaron polvo sobre la cabeza
e inclinaron su rostro hasta el suelo delante del arca del Señor, hasta que cayó la tarde. Nuevamente, ustedes deben recordar, mis queridos hermanos y hermanas, que esta señal es típica de dolor, ¿cierto? Es como un duelo, ¿sí? Rasgarse la ropa y echarse polvo o ceniza sobre la cabeza, ¿no? Era una señal de duelo, de dolor, de tristeza que tenían justamente estos pueblos, ¿no? Particularmente el pueblo de Israel. Entonces hicieron esto hasta que cayó la tarde. Versículo 7 al 9 dice, y Josué exclamó, ay, Señor, Señor, ¿por qué permitiste que el pueblo cruzara el Jordán? ¿Acaso fue solo para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyeran? Hubiera sido mejor que nos quedáramos al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha sido derrotado y que salió huyendo de sus enemigos? Cuando lo sepan los cananeos y todos los pueblos que habitan esta tierra, vendrán y nos rodearán y nos borrarán de la tierra. Y entonces, ¿qué vas a hacer con tu gran fama? Yo creo que respuesta muy humana, ¿no? De parte de Josué. Acababa de ver el poder de Dios grandemente manifestado y ahora ante algo más pequeño, más mínimo y casi insignificante para ellos, porque Dios estaba con ellos en Jericó, pero ahora se lamenta, ¿no? Se lamenta, se duele, se pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué? O sea, ¿para qué nos hiciste venir hasta acá para hacer esto? ¿Cierto? Pero Dios le responde a Josué y le dice a partir del versículo 10 en adelante, el Señor le respondió a Josué, ¿por qué estás con el rostro en el suelo? Levántate. Israel ha pecado, ha quebrantado el pacto que yo le ordené y además has tomado lo que le prohibí tomar. Han robado, han mentido y han guardado entre sus pertenencias lo robado. Por eso los hijos de Israel no podrán vencer a sus enemigos. Es más, cuando se enfrenten a ellos, huirán. Y es que han quedado bajo maldición. Si no destruyen la maldición que está entre ustedes, no volverán a saber de mí. Aquí como que recién entra un poco de claridad, ¿cierto? Al entendimiento de Josué. Híjole, entonces el problema, o sea, yo reclamándole a Dios y Dios me dice, a ver, ¿qué? Vamos a poner las cosas en claro, ¿sí? Esto no pasó por responsabilidad mía. Esto es responsabilidad de ustedes, ¿cierto? Porque ustedes no han hecho lo correcto. Ustedes no me han obedecido. Miren qué interesante es que cuando habla de que han cometido este error, de que no han obedecido, no lo habla en singular. Lo habla siempre en plural, ¿cierto? Los hijos de Israel, ¿cierto? Como empezó, capítulo 7:1. Pero los hijos de Israel cometieron una grave falta. Siempre habla en plural. Versículo 13 en adelante, continuamos la historia, dice, así que levántate, consagra al pueblo, santifica, purifícalo, ¿no? Consagra al pueblo y dile, purifíquense para mañana, porque el Señor y Dios de Israel dice, hay maldición entre ustedes y no podrán vencer a sus enemigos hasta que esa maldición sea destruida. Para mañana, todos deben presentarse por tribus y la tribu que el Señor elija se acercará y presentará a sus familias. Entonces la familia que el Señor elija se acercará y presentará a sus casas. Y la casa que el Señor elija se acercará y presentará a los varones. Y el que tenga en su poder lo que está bajo maldición deberá ser quemado con todas sus posesiones, pues ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido un gran pecado en Israel. Josué se levantó muy de mañana y ordenó que se acercara a Israel por tribus, y fue elegida la tribu de Judá.
Cuando se acercó a esta tribu, Josué eligió a la familia de los de Serach, y entonces hizo que se acercaran los varones, y eligió a Zabdí. Luego mandó que todos los varones de su casa se acercaran, y de la tribu de Judá tomó a Acán, que era hijo de Carmi, nieto de Zabdi y bisnieto de Serach. Entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel. Alábalo y dime qué has hecho, y no trates de encubrirlo. Acán respondió a Josué: reconozco que he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Voy a decirte lo que hice. Entre los despojos vi un manto babilónico muy hermoso, 200 monedas de plata y un lingote de oro que pesaba más de medio kilo. Me ganó la codicia y lo tomé. Pero todo lo tengo escondido bajo tierra, en medio de mi tienda. Y debajo de todo está el dinero. Josué ordenó que algunos hombres fueran corriendo a la tienda, y cuando estos llegaron, vieron que todo estaba escondido allí y que el dinero estaba debajo. ¿Se imaginan la historia? ¿Se imaginan ustedes? ¿Se ponen en los papeles de cada uno de estos personajes? ¿Se imaginan a Josué? Cuando yo me imagino a Josué y me pongo los zapatos de Josué, yo digo, híjole, que también. Es más, no hubiera podido dormir. Ni siquiera me hubiera levantado de mañana. De velada, ¿cierto? Porque es como que, o sea, vamos a encontrar la solución al problema, ¿cierto? Vamos a saber, porque Dios les mandó, quiten eso para que nuevamente mi bendición, mi poder los acompañe, en pocas palabras. Entonces, en la mente de José debe haber estado esas ansias, ¿no? ¿Se imaginan lo que debe haber pasado por la mente de Acán? Híjole, yo lo tengo todo escondido allí. ¿Y ahora? Y empezaron por tribu, ¿cierto? Por familia, por casa, hasta que llegaron justamente a Acán. Y después de las palabras que le dijo Josué, que le dijo: alaba a Dios, dime la verdad, no me la escondas, no trates de encubrirla. Acán termina confesando lo que hizo, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la consecuencia en esta historia? ¿Cuál es la consecuencia trágica, dura, que pasa justamente en esta historia? Versículos 24 al 26, 23 al 26 dice así: entonces tomaron lo que estaba en la tienda y lo llevaron a Josué y a los hijos de Israel, y todo lo pusieron delante del Señor. Josué y todo Israel mandaron a prender, a agarrar a Acán, hijo de Serach, y tomando el dinero, el manto, el lingote de oro y a sus hijos e hijas, junto con sus bueyes, asnos, ovejas, tienda y todo lo que tenían, lo llevaron al valle de Acor. Allí Josué le dijo a Acán: ¿por qué nos has traído confusión? Que el Señor te confunda en este día. Y enseguida todos los israelitas lo apedrearon. Luego los quemaron. Después de eso, levantaron sobre ellos un gran montón de piedras, el cual permanece hasta el día de hoy. Entonces el enojo del Señor se calmó. Por eso hasta este día, aquel lugar se llama el Valle de Acor. Hay varias cosas interesantes que podemos ver en esta historia, ¿no? Una de las primeras cosas que a mí siempre me llama la atención, que leo y reflexiono sobre esta historia, es el impacto que tuvo y que tiene este obstáculo que estamos viendo en estos momentos. Porque este obstáculo en nuestra vida espiritual, en nuestro crecimiento espiritual, no solamente nos afecta a nosotros, sino afecta a todas las personas que están a nuestro alrededor.
si de repente alguno de los que estamos aquí, por medio de esta primera parte de la historia, de este primer obstáculo, identifica que de repente en su vida el obstáculo del pecado está dentro suyo, está en su vida, la palabra de Dios nos hace reflexionar y nos hace meditar en que las consecuencias de este obstáculo no solamente la vivimos nosotros, sino que la viven todas las personas que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, Acán fue el que cometió este pecado delante de los ojos de Dios. ¿Las consecuencias las vivió solo Acán? No. ¿Las consecuencias las vivió solo su familia? Tampoco. Las consecuencias las tuvieron que soportar y vivir inclusive todo el pueblo de Israel. Muchas veces bajo los pensamientos actuales, que son principalmente pensamientos de individualismo, a veces se dice, "No, es mi vida", ¿no? No, no es tu vida. Porque tú no eres un ser individual, o sea, realmente tú eres parte de un grupo, parte de una comunidad. En el caso de nosotros, parte de una familia. Y si alguno está cometiendo o está teniendo en su vida este obstáculo del pecado, ese obstáculo del pecado está obstaculizando su vida, está obstaculizando su familia y está obstaculizando todo en lo que uno pueda ser parte. Acán, y es conocida así esta historia, ¿no? El pecado de Acán. Y muchas veces esta historia se utiliza para decir, no crecemos por tu culpa, porque tú estás pecando. No, 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 acá el énfasis no es ese. El énfasis es que cada uno de nosotros nos analicemos y veamos qué obstáculos pudiéramos nosotros tener en nuestras vidas. Que nos analicemos, que meditemos, que reflexionemos y que guiados por el Espíritu Santo podamos ver que esto está impidiendo que crezcamos mucho más espiritualmente. Que esto está obstaculizando, que no nos está dejando avanzar como realmente Dios quiere que avancemos. Entonces, este es el primer obstáculo de los tres que vamos a ver en detalle en esta mañana. El obstáculo del pecado. El segundo obstáculo que vamos a ver en esta mañana se encuentra ya en Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Y este también es muy común. El primero también es muy común. Y es algo en lo cual tenemos que buscar de la mano de Dios, superar, luchar cada vez más para que ese obstáculo esté cada vez menos en nuestras vidas. Juan capítulo 3, versículo 1 y 2, otra historia súper conocida por ustedes. Y bueno, por todos nosotros, ¿cierto? Dice así: entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante. Se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Esta historia la hemos estudiado y hemos hablado de esta característica sobre este personaje llamado Nicodemo, el cual la palabra de Dios manifiesta que era muy importante entre los fariseos. Cuando dice que era muy importante, quiere decir que era alguien resaltante, alguien muy reconocido, alguien muy apreciado y valorado por el entorno de los gobernantes, las autoridades judías. Y esto es justamente lo que
hace el énfasis cuando manifiesta que él vino a Jesús de noche. Y cuando nosotros escuchamos lo que él dice, uy, qué bonito, ¿no? Rabí, que es maestro. Sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Qué bonito, ¿no? Qué bonitas palabras. Pero la pregunta del millón es, ¿y por qué estas palabras no las hizo a luz del día? ¿Por qué estas palabras no las hizo durante todos los momentos que Jesús estuvo en el templo? ¿Por qué solamente la hizo de noche y a solas con Jesús? Este mismo obstáculo que le aconteció a Nicodemo, no solamente le aconteció a Nicodemo, sino le aconteció a otras autoridades judías. Miren lo que pasó con estas autoridades judías. Ahí en el mismo libro de Juan, en el capítulo 12, versículos 42 y 43. Juan 12, 42 y 43 dice así: con todo esto, ¿cierto? Con todo lo que Jesús había estado enseñando y haciendo y enseñando, dice, con todo esto muchos creyeron en él, incluso algunos de los gobernantes. Pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y es que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Cuál es este obstáculo? ¿Cuál es la identificación de este segundo obstáculo que muchas veces se encuentra metido en nuestras vidas? La comodidad. El obstáculo de la comodidad. ¿Qué es más fácil? ¿Levantarse temprano a orar o seguir descansando un ratito más? ¿Cierto? Un ratitito más. Está haciendo frío, está lloviendo. ¿Cierto? Por acá que está lloviendo bastante seguido. ¿Qué es más fácil? ¿Descansar un domingo? ¿O de repente salir a visitar a algún hermano o hermana que no se congregó? ¿Qué es más fácil? ¿Ver una película o ponernos a estudiar la palabra de Dios? ¿Qué es más cómodo? Y nuevamente, no quiero decir que las otras cosas estén mal, ¿no? Porque hay tiempo para todo, ¿cierto? Como decía el libro de Eclesiastés. Pero ¿hasta qué punto preferimos estar cómodos en lugar de hacer las cosas de Dios? ¿Cuál fue el problema de Nicodemo? También podemos ver aquí cobardía, ¿cierto? Pero cobardía, principalmente yo la veo enfocada en la comodidad de su estatus. Él no quería salir de ahí. Él era un principal, una autoridad, un fariseo reconocido. ¿Y qué pasaba si él públicamente decía lo que dijo aquí? Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie que no viene de Dios no podría hacer esto que tú haces, pero que lo hubiera hecho en alguno de los momentos que Jesús estaba en el templo enseñando. ¿Qué hubiera pasado? ¿Al día siguiente su vida sería la misma? Pero por supuesto que no. Le hubiera pasado lo mismo que le pasó a Pablo. Alguien reconocido dentro del judaísmo, pero que a causa de Cristo fue perseguido. Los que antes lo felicitaban y le daban la palmadita en la espalda a Pablo, fueron los mismos que después los perseguían. Nicodemo dijo, no, eso yo no quiero. Yo te reconozco así escondiditas nomás, así tú y yo. Pero para afuera, no. ¿Por qué? Porque prefirió seguir viviendo en su comodidad. Como dice, ¿no? En su status quo, en su normalidad.
Y muchas veces nos pasa esto a nosotros. Preferimos vivir nuestra estabilidad, nuestra comodidad. Muchas veces el hacer la voluntad de Dios nos va a implicar salir de esa comodidad. ¿Qué es más fácil, como les decía? ¿Quedarse un domingo en la tarde descansando en la casita, viendo una película o haciendo algo? ¿O de repente salir a visitar a algún hermano o hermana? Obviamente quedarse en la casita, ¿no? Más aún para este porque está lloviendo bastante por acá. Pero nuevamente, o sea, ¿hasta qué punto estas cosas están siendo obstáculo dentro de nuestro crecimiento espiritual? Y esto es lo que mis hermanos quiero que cada uno de nosotros estemos meditando. El pecado es un obstáculo. La comodidad también es un obstáculo si estamos dejando hacer las cosas de Dios. Vamos con el siguiente obstáculo. Para ello, vamos al libro de Hechos, capítulo 27, versículos del 13 al 20. Hechos, capítulo 27, versículos del 13 al 20, dice así. Como empezó a soplar una brisa del sur, les pareció que el viento era adecuado. Entonces levaron anclas y se fueron siguiendo la costa de Creta. Pero al poco tiempo un viento huracanado, conocido como Euroclidón, dio contra la nave y la arrastró. Como no fue posible poner proa al viento, simplemente nos dejamos llevar por el viento. Luego de deslizarnos a sotavento de la isla llamada Cauda, con muchas dificultades pudimos recoger la lancha salvavidas, la cual fue subida a bordo y atada a la nave. Por temor a quedar varados en la arena, se arriaron las velas y la nave quedó a la deriva. Como éramos azotados por una furiosa tempestad, al día siguiente se comenzó a aligerar la nave de su carga, y al tercer día se arrojaron los aparejos de la nave. Durante muchos días no pudieron verse el sol ni las estrellas, y la fuerte tempestad nos seguía azotando. Así que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Cuál es la historia que está narrando aquí? Cuando Pablo es llevado a Roma. Y cuando Pablo es llevado a Roma, justamente acontece esta tempestad. Estos golpes de la vida, en este caso de las olas. Y dice el texto aquí que era tanto los días que no veían ni el sol ni las estrellas, que ¿cuál fue la consecuencia? Línea final del versículo 20. Así que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Es decir, Pablo, Lucas y todos los que estaban a bordo de esta nave habían perdido toda esperanza de poder salvarse. ¿Se imaginan ustedes? ¿Cuántas veces ustedes se han imaginado a Pablo, como dice aquí, que había perdido toda esperanza de salvarse? Un hombre de Dios, un hombre espiritualmente fuerte, como se le ve, ¿cierto? Como se le ve en la palabra. Pero él había perdido también toda esperanza de salvarse. Cuando las vicisitudes de la vida, cuando los acontecimientos duros, difíciles, conflictivos de la vida vienen a nuestra vida, muchas veces nosotros caemos también en esto. Nuestra vida es como que nuestro día a día pierde sentido. Sí, seguimos haciendo las cosas, seguimos haciendo esto, pero ya no lo hacemos con ese mismo deseo, con esa misma pasión, con ese mismo anhelo, con esa misma ilusión. Y esto es lo que está manifestando aquí la palabra de Dios. Ahora, hay otra historia que no la vamos a leer en su totalidad, pero vamos a leer el versículo final de la historia que manifiesta a otro grupo de personas que también se encontraban así, todos los días
lamentándose todos los días, sufriendo por lo que le estaba aconteciendo en su vida. Y cuando la palabra de Dios manifiesta la consecuencia de ello, a mí particularmente me preocupa. ¿Cuál es esa historia? Allá está en Éxodo capítulo 6, versículos 8 y 9. Capítulo 6, versículos 8 y 9 del libro de Éxodo. ¿Cuál es la historia? El pueblo de Israel está en la esclavitud de Egipto. Y miren lo que dice el versículo 8. Dios le envía palabra al pueblo de Israel que está en esclavitud de Egipto. Y le dice, voy a llevarlos a la tierra por la cual levanté mi mano y juré que se la daría a Abraham, Isaac y Jacob. Yo les daré esa tierra en propiedad. Yo soy el Señor. Imagínense qué tal palabra. Ellos se encuentran siendo esclavos en Egipto, sufriendo, siendo maltratados. Y todos los días, ¿no? No es que un día sí, otra semana, no. Todos los días viviendo lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y seguimos con lo mismo muchas veces más. Y de repente viene una palabra de Dios y decirles, yo les voy a dar ese lugar que les prometí a sus antepasados. Yo les voy a dar a ustedes ese lugar precioso, prometido, hermoso para cada uno de ustedes. Uno se imaginaría que ellos saltaron de alegría. ¡Qué felicidad! Ahora sí, empezamos una nueva vida. Pero miren lo que dice el versículo 9. Esto mismo les dijo Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no le hicieron caso debido a su espíritu acongojado y a la crueldad de su esclavitud. Imagínense, recibían semejante palabra de Dios, pero ellos, sí, qué bien. ¿Por qué? Porque el obstáculo del desánimo actúa poderosamente en la vida del ser humano. Y el desánimo puede venir por muchas cosas, ¿no? El desánimo puede venir por algún acontecimiento que no lo esperábamos. Pero el desánimo también puede venir muchas veces por tener los mismos días. El lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes y sábado son lo mismo. Y muchas veces el ser humano dice, todo el día lo mismo, todos los días no hay cambio, no se ven mejores. O a veces por situaciones que son recurrentes, que siempre pasan. Y la persona termina, entregándose, abandonándose a ese vivir. Y eso también termina obstaculizando nuestra vida espiritual. Se han perdido el ánimo, se ha perdido la esperanza, la fe en que Dios puede hacer algo distinto en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros nos vemos envueltos también. O a veces también sucede el desánimo en los hermanos que están liderando las congregaciones. Se predica y se predica y se predica, se ora, se les visita, se hace todo y no hay, como dice acá, ¿no? No hay. No se ven los cambios, los frutos que tal o cual hermano pudiera o quisiera ver. Y también a veces eso genera desánimo. Por múltiples razones viene el desánimo. Por ejemplo, dentro de mi vasto conocimiento, mentira, pero muchas veces a la mujer, por ejemplo, le viene desánimo por tener la casa de la misma manera. Es como, no, ya estoy aburrido, voy a cambiarla, ¿no? ¿Por qué? Porque lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y ya, se desanima, ¿cierto? Y eso hace que todo lo vean mal, o sea, que ese desánimo que está trayendo la cotidianidad, por decirlo de alguna manera, no permite que vean las cosas de otra manera.
Así como estaba viendo aquí Pablo, ¿no? Varios días, dice el texto, ¿no? Que no veían ni el sol ni las estrellas. ¿Qué generó eso? Perdieron la vida, ya. O sea, morimos. A estos hermanos, a los israelitas, todos los días levantarse a tal hora, el trabajo de aquí, el trabajo de allá, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Viene palabra impresionante de Dios, ¿y qué pasó? Ya. Chévere, Moisés, ya. Qué bonito. No generó nada. Y eso es lo que a mí me preocupa. Porque hasta qué punto este obstáculo del desánimo puede llegar a invadir nuestras vidas y a obstaculizar nuestro crecimiento espiritual. Hay otros obstáculos, pero por supuesto que sí. Mire, si me pusiera a hablar de cada uno de los obstáculos, agarramos y empezamos a las 9 de la mañana y nos quedamos como dice la Biblia, ¿no? Hasta la medianoche ahí. ¿Cierto? O sea, porque hay una cantidad de obstáculos y que cada uno de nosotros en su vida puede y debe reconocerlos. Por ejemplo, hacemos una listita breve aquí nomás, ¿no? ¿Qué otro obstáculo podemos encontrar? ¿Cierto? La falta de perdón. Otro gran obstáculo. Es que el tal o cual, es que él, es que ella me hizo esto. Y nos quedamos atascados, ¿cierto? En esa falta de perdón. Y eso no nos impide seguir creciendo. Inclusive, ¿no? Como la palabra de Dios manifiesta, cuando, si mal no recuerdo, allá en la carta de Pedro, se le da a los hombres, le dice, o sea, ten un buen trato con tu esposa, para que tus oraciones no tengan estorbo, no tengan obstáculo. Hasta eso puede ser un obstáculo, puede ser un estorbo en nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué otra cosa nos puede ser obstáculo? El trabajo. Es que tengo que trabajar, es que tengo que... Sí, está bien, pero ¿qué es primero? ¿Qué es lo primordial? ¿Qué es lo más importante? Estaba escuchando el otro día una reflexión y me llamaba la atención de lo que decía esta persona. Decía, a veces el ser humano se equivoca tanto y es tan fiel al lugar donde trabaja sin ponerse a pensar que en el lugar en donde trabaja, si el día de mañana ya no le produce, ¿qué le va a decir? Bueno, ha sido un gusto, ya está. Tanto matarse, ¿para qué? ¿Cierto? Entonces, el trabajo también puede ser un gran obstáculo en nuestro crecimiento espiritual, porque le estamos dedicando demasiado tiempo a eso y no tanto a las cosas prioritarias que deben ser en nuestras vidas. ¿Qué otra cosa puede ser un obstáculo? Acá está. El hermano Jimmy se va a acordar de un versículo, ¿cierto, hermano Jimmy? Ahí. Cuídate de ti mismo. ¿Se acuerda, hermano Jimmy? Ahí en 1 Timoteo. Es que otro, o sea, otro obstáculo. Y este posiblemente es más complicado, ¿no? Uno mismo. Lo que uno está pensando. Lo que uno internamente a veces desea. También puede ser un obstáculo para mi crecimiento espiritual. Y tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, porque nosotros mismos podemos ser un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué otro puede ser un obstáculo? ¿Qué otra cosa puede ser un obstáculo en nuestro crecimiento espiritual? Los demás también. Las demás personas, las que nos rodean, también pueden ser un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, hay muchas cosas. Podemos hacer una lista mucho más larga, ¿no? Pero no nos vamos a extender tanto en esta mañana. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Reconoces algún obstáculo en tu vida espiritual? De repente, no sé si alguno de estos 7 que mencionamos ahora, o de repente, durante todo este tiempo, mientras hemos estado reflexionando y conversando, de repente, el Espíritu Santo te ha hecho ver algún obstáculo que está sucediendo, que está pasando en tu vida, que estás teniendo en tu vida, que está impidiendo tu crecimiento espiritual. Yo anhelo y espero que sí. Anhelo y espero que sí. Que durante este tiempo cada uno de nosotros haya podido
reconocer algún obstáculo que está impidiendo un mayor y mejor crecimiento en nuestra vida espiritual. La pregunta del millón es, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ya Dios, por medio de su Espíritu Santo, te está permitiendo darte cuenta de que esto que tú sabes te está impidiendo crecer conforme a cómo Dios quiere que tú crezcas en tu vida espiritual. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a cruzar de brazos y vas a decir, no, ya está, ya? ¿Será que eso es lo que vas a hacer? ¿Será que vas a poner manos en la obra? Y si decides hacer algo por eso, si decides hacer algo, poner manos en la obra, para quitar este obstáculo que te está estorbando, que te está obstaculizando tu crecimiento espiritual, ¿cuándo vas a empezar el cambio? ¿Cuándo lo vas a empezar? ¿Cuándo lo voy a empezar? También, por supuesto. Es que este mensaje no es de Gerardo para ustedes, es Dios que nos está hablando a todos, a cada uno de nosotros. ¿Cuándo vamos a empezar ese cambio? Ya Dios nos está mostrando, hay cosas que nos están obstaculizando, que nos están deteniendo en ese crecimiento que Dios quiere para nosotros. ¿Cuándo lo vamos a empezar? ¿Será que de casualidad vamos a seguir el ejemplo de ese personaje? ¿Vas a actuar como él? Y ustedes me dirán, ¿como quién? ¿Sí o no? Porque no se ve nadie. Como ese personaje. ¿Será que van a seguir el ejemplo de él? ¿Van a seguir el ejemplo del faraón? El anhelo de Dios para tu vida y para mi vida es que no. ¿Cuál es el ejemplo del faraón? Vamos allá al libro de Éxodo, capítulo 8, versículo del 1 al 10, y con esto ya vamos terminando, mis hermanos, para que no se me cansen más. Éxodo 8, del 1 al 10. Estamos en el momento de las plagas, ¿cierto? Dice así. Entonces el Señor le dijo a Moisés, preséntate ante el faraón y dile que yo, el Señor, he dicho, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si no lo dejas ir, vas a ver cómo voy a castigar con ranas todos tus territorios. El río criará ranas y éstas entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y se treparán a tu cama y se meterán a las casas de tus siervos y en tu pueblo y en tus hornos y en tus artesas. Las ranas se treparán sobre ti y sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. ¿Se imaginan ustedes? Mano, imagínense nomás, ¿no? Una casa llenita de ranas. Su madre. Caldo de rana todos los días. No, mentira. Imagínense, qué horrible, ¿no? Qué desesperante. Imagínense, hermano, uno duerme, si es que puede llegar a dormir, se levanta por el baño y la rana. No, qué horrible. Qué feo eso. Qué incómodo, ¿no? Qué incómodo, sinceramente. Sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 5. El Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón que extienda la vara que lleva en su mano sobre los ríos, arroyos y estanques, y que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Pero los hechiceros hicieron lo mismo, y con sus encantamientos hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, miren, ruéguenle al Señor que nos quite las ranas a mí y a mi pueblo. Entonces dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Y Moisés le dijo al faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas se aparten de ti y de tus casas y que se queden solamente en el río.
Es decir, las ranas estaban obstaculizando, incomodando la vida de ellos. ¿Cierto? Y nosotros en esta mañana hemos visto que en nuestras vidas hay cosas que están estorbando, que están obstaculizando, que no nos están permitiendo vivir una vida espiritual como Dios quiere que la vivamos, como esa imaginación que tuvimos. Y si en este momento de parte de Dios, Dios te dice, Freddy, Jogle, Jimmy, Marta, Eric, Rosana, Anaís, Marta, Dani, Alex, Cecilia, Eric, Gerardo. ¿Cuándo quieres que se quiten esos obstáculos que te están impidiendo crecer espiritualmente? ¿Cuándo? ¿Cuándo quieres ser distinto para Dios? ¿Cuándo quieres vivir de mejor manera para Él? Miren lo que dice este faraón. Está la casa toda llena de ranas, todo está llenecito, no puede vivir bien. ¿Y qué dice el faraón? El faraón le dijo, hazlo mañana. No, pues faraón, ¿qué te pasó? Oye, este faraón está, pero ¿cómo que hazlo mañana? ¿Qué le dice Moisés? Bueno, mañana le digo. Y esto, aunque parezca medio gracioso, pero es lo que muchas veces pasa, ¿no? Es la típica broma de la dieta, ¿no? ¿Cuándo va a empezar la dieta? El lunes. ¿Qué lunes? El lunes, decimos, el lunes, ¿cierto? Y como ya está jueves y llega el lunes, no, el otro lunes, ¿cierto? Pero de repente, pues en la dieta, si es que no hay algún problema en salud grave, pues bueno, pasa, ¿no? Pero mis queridos hermanos, estos obstáculos que están impidiendo, que están estorbando nuestro crecimiento espiritual, no puede tener esa misma respuesta. No podemos actuar como el faraón. Mañana. No. Recuerden que son obstáculos y que muchas veces terminan afectando, pero gravemente, nuestra vida espiritual. El cambio, el tiempo de cambiar y crecer para Dios, no es mañana, no es pasado mañana, es hoy. El tiempo para iniciar el cambio de la mano de Dios y seguir creciendo cada vez más como Él quiere que crezcamos, empieza hoy. No mañana, no pasado, no el lunes, no. Es hoy, mis queridos hermanos. Y eso es justamente lo que Dios quiere animarnos a cada uno de nosotros. Que en esta mañana, por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo, nos hemos podido dar cuenta, y si es que ya lo sabíamos, nos ha podido llamar a reflexión acerca de que eso que está aconteciendo en nuestras vidas está afectando gravemente nuestro crecimiento espiritual. El pecado, la comodidad, el desánimo, el trabajo, la falta de perdón, uno mismo, los demás. Y yo sé que en cada una de sus mentes hay muchas cosas más que podríamos decir que nos están obstaculizando nuestro crecimiento espiritual. La palabra de Dios, como habíamos visto allá en Hebreos capítulo 12, nos hablaba de que corramos la carrera, ¿cierto? Y muchas veces, cuando hablamos de correr la carrera, muchas veces, particularmente he notado de que nos enfocamos en cuánto ya Dios nos ha hecho avanzar, ¿no? Miramos, es que yo antes era así, y ahora gracias a Dios ya no lo soy. Bueno, sí, gloria a Dios porque Dios ya ha ido obrando en tu vida. Pero lo que en esta mañana Dios quiere es que nos enfoquemos no en el punto de partida, sino en el punto final. En aquel momento, en aquella situación, en aquel lugar en el cual estemos cada vez más cerca, que nos esforcemos cada vez más por llegar a esa imagen, a esa plenitud de Cristo Jesús, que es la que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y quiero terminar con una alabanza, que yo sé que cada uno de ustedes la conoce.
Y es justamente esta realidad que cada uno de nosotros tiene en cada una de sus vidas. Aún no somos, lamentablemente, lo que Dios quiere que seamos. Le agradecemos porque ha obrado en nuestras vidas y nos ha ido transformando, y gloria a Dios por eso. Pero ya dejando de ver lo que Dios nos ha hecho avanzar, enfoquémonos en lo que está adelante, mis hermanos, y corramos con mayor prontitud, con mejor preparación el resto de la carrera. Les pido por favor, mis hermanos, que me acompañen entonando esta alabanza. Todavía, Señor, no soy lo que debo ser. Tú mereces de mi vida lo mejor. Pero gracias a ti que con tu poder y amor ya no soy lo que era, Señor. Todavía, Señor, hay un gran conflicto en mí entre lados opuestos de mi ser. Hay un yo egoísta que no se rinde a ti y otro yo que te quiere obedecer. Y eso es lo que hay en nosotros. Hay una parte que quiere cada vez más de Cristo, pero hay otra parte que nos está estorbando todavía. Lo que de la mano de Dios, mis queridos hermanos, y con eso termino en esta mañana, es que podamos caminar juntos hacia ese final de la carrera. Esta no es una carrera individual, es una carrera grupal. Y lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros camine de esa manera. Los obstáculos suyos son obstáculos míos. Mis obstáculos son sus obstáculos. Todos estamos en lo mismo. Aquí no hay ninguno que pueda decir, es que por tu culpa, ¿no? No, acá todos estamos en esa lucha, todos estamos en ese crecimiento, todos estamos en ese mismo lugar, como dicen, en el taller del maestro estamos todos ahí. Ayudémonos, mis hermanos, animémonos, confortémonos, fortalezcámonos mutuamente, para que de la mano de Dios, cada uno de nosotros pueda llegar a ese momento final, a poder ser realmente reflejo, a poder ser la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les pido a mis hermanos, por favor, que me acompañen en palabra de oración para poder terminar este tiempo. Oremos, por favor. Amado Dios, papito bueno, papito lindo, infinitas gracias por su amor y su misericordia, Padre. Papito bueno, venimos delante de su presencia, mi Dios, reconociendo quiénes somos, Padre. Reconociendo nuestras fortalezas, mi Dios, pero también, Padre, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo, mi Dios, por medio de su palabra, Padre, en esta mañana, que hay obstáculos, mi Dios, hay cosas que están obstaculizando, dificultando, mi Dios, estorbando, Padre, nuestro crecimiento espiritual. Papito bueno, estoy convencido, mi Dios, que usted quiere mucho más de nosotros, Padre. Estoy convencido, mi Dios, que si no fuera por esos obstáculos, mi Dios, que están en mi vida y en la vida de mis hermanos, en estos momentos, Padre, podríamos estar con un crecimiento mayor, Padre, en nuestras vidas espirituales, mi Dios. Padre, ayúdenos, mi Dios, a poder esforzarnos, mi Dios, de su mano, por quitar esos obstáculos, mi Dios, por superarlos de su mano, papito bueno. Lamentablemente, mi Dios, hay obstáculos de pecado, hay obstáculos de comodidad, mi Dios, obstáculos de desánimo, de falta de perdón, obstáculos por medio del trabajo. Nosotros mismos muchas veces somos obstáculos, mi Dios. Y a veces, Padre, las personas que nos rodean también, mi Dios, son obstáculos en nuestros crecimientos espirituales, Padre. Papito bueno, que de su mano podamos crecer, que de su mano podamos avanzar cada vez más, que de su mano, mi Dios, sea cada vez más real, Padre. Estar a la imagen, a la estatura, a la plenitud de Cristo Jesús, papito bueno. Queremos honrarlo, queremos glorificarlo, queremos ser distintos para usted, queremos realmente ser sal y luz en este mundo, mi Dios. Y solamente de su mano lo podemos ser, papito bueno.
Gracias por cada uno de los que están aquí, mi Dios, bendiga sus mentes, sus corazones, bendiga sus vidas espirituales, mi Dios, que podamos crecer cada vez más, Padre, y que de su mano, mi Dios, podamos darle cada vez más, Padre, la honra y la gloria. Le pedimos y le agradecemos por este hermoso tiempo que nos ha brindado, Padre, rogándole todo, mi Dios, en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga, queridos hermanos. Gracias, hermano Gerardo, por la palabra de Dios transmitida a su iglesia. Es interesante que los obstáculos siempre van a estar en nuestras vidas, ¿sí? Pero también es hermoso saber que para poderlo superar hay que hacerlo con alguien acompañado, que es Papito Dios en Cristo Jesús. Solos no podemos. Es difícil luchar solos. Grabemos en nuestras mentes y corazones este mensaje bíblico, agradeciendo la preparación de nuestro hermano Gerardo y transmitido a las personas que estamos aquí reunidas por el Zoom y también a los hermanos y amigos que nos ven por el medio del Facebook, por favor. Que Dios los bendiga. Ha sido hermoso este tiempo con ustedes. Vamos a dejar de transmitir para conversar un poquito con la hermandad.